Si deslizamos a la parte más antigua de mi canal, podemos ver a un Miguel totalmente diferente. Al observar todos los aspectos de las áreas, podemos ver que siempre hay una conexión. Un Miguel que podríamos decir que ha muerto ya. YouTube salvó mi vida, la creación de contenido ha salvado mi vida, porque me ha hecho evadirme de uno de los mayores problemas que he tenido en la actualidad. Y no tanto en la actualidad, sino hace unos años, que ha sido los trastornos alimenticios. Como la obsesión mal conducida te puede llevar a generar grandes problemas en la vida. En mi caso ha sido la anorexia y la bulimia, porque sí, a día de hoy puedo decirte que me he curado de estas adicciones y de estas obsesiones, pero tengo otras obsesiones como por ejemplo la creación de contenido de YouTube. Al final, abriéndome por completo con todos vosotros, me sigo sintiendo culpable si no creo contenido, si no crezco, si no mejoro. Pero al final creo que ese es el motor que me mueve. Al final creo que si no, no haría ningún vídeo. Al final creo que más profundamente del querer impactar y querer inspirar a las personas con mi proceso y con mi experiencia, también hay una pieza de obsesión con la creación de contenido. Simplemente es tomar conciencia y no tomárselo personal. Pero creo que para poder entender estas obsesiones, tanto la anorexia como la bulimia, tenemos que volver unos años atrás. Realmente creía que la guía convencional no era para mí y eso me marcó un punto de inflexión, sobre todo cuando era bastante más pequeño, cuando tenía 10 años. Al final tenía una personalidad muy característica, era una persona muy solitaria, muy aislada, y eso al final pues se nota al caminar y te genera críticas. Recuerdo que en mi clase me llamaban la ballena porque no tenía un físico espectacular y eso al final marcó un gran punto de inflexión, y creo que si no me hubiese pasado eso con 10 años no sería la persona que soy ahora. Por lo tanto, todo creo que empezó justamente cuando estaba en la primaria, en la escuela, cuando empecé a complejarme con mi propio físico, y cuando tenía 16 años me empecé a meter en el gimnasio y me empecé a obsesionar muchísimo, pero muchísimo, con mi cuerpo, con la alimentación, con querer bajar de peso, hasta que llegué a un punto en el que había bajado 15 kilos, 20 kilos y yo me seguía viendo mal. Y ahí fue cuando comenzó un problema que yo a simple vista no había visto. Y hay una historia de un señor que se tira desde el piso número 50 y cada vez que va pasando por cada piso, 49, 48, 47, se dice a sí mismo: todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Porque realmente lo que no importa es la caída, lo que importa es el aterrizaje. Y yo hasta ese momento no era consciente del aterrizaje que me iba a pegar. Y mi obsesión fue tan grande que incluso mi entorno sabía lo que me pasaba, pero yo seguía siendo muy obcecado con lo que yo quería hacer, quería bajar de peso, obsesionarme, hasta que llegó un punto en el que estaba caminando por la calle y ya no podía directamente casi ni caminar de la poca energía que tenía, y ahí ya tuve que tomar cartas en el asunto. Pero aún así, ni mi entorno me paró. Seguía obcecado en que tenía que bajar, tenía que verme mejor, tenía que seguir comiendo menos, restringiendo totalmente la alimentación. Justamente después de haber pasado por este proceso, al final, cuando nos ponemos súper extremos en un polo, termina tocando el otro polo. Pasé de la restricción alimenticia a devorar cualquier tipo de comida, a meterme a atracones brutales. Y pasé en 4 semanas a subir 15 kilos, una barbaridad, y a verme fatal. Ha sido un proceso desde 2020 hasta 2022, donde saliendo de la pandemia, pues yo no quería salir de casa. Estaba tan obsesionado en llegar a la cena para poder comer toda esa comida que no puedo comer durante todo el tiempo y meterme los atracones, que era día tras día pensando en la evasión con la comida. Y joder, llega un punto en el que tu vida se basa en eso y las personas no quieren que lo sepas, lo ocultas todo, no quieres que nadie se entere de tus problemas. Y es complicado porque el hecho de llegar por la noche, decirle a tu familia que vas a salir y lo que haces es ir de restaurante en restaurante comiendo hasta perder el conocimiento para poder evadirte la realidad y no querer vivir lo que estás viviendo, creo que una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano, el hecho de no querer seguir viviendo y buscar la manera, en este caso la alimentación, pero mucha gente lo hace con la droga, con el alcohol, de evadirse totalmente de la realidad. Y llegados a este punto, me pasaba a las 2 de la mañana justamente deslizando TikTok, esperando a que viniese un cambio, esperando a que viniese el vídeo de oro, esperando a que viniese la herramienta secreta que me iba a ayudar, o esa persona que tenía que ayudarme. Y yo deslizaba y día tras día era un patrón y seguía totalmente ensimismado en llegar a la noche y llegar al atracón. ¿Qué pasó? Que de verme tan mal físicamente, de subir tanto de peso, empecé a sentirme muy culpable. Empecé a obsesionarme mucho con la culpa. Muchísimo, con sentirme culpable de por qué hacía lo que hacía, porque no me podía controlar. O sea, era como esa persona que necesita la droga porque si no le da ataque de ansiedad, pues lo mismo pasaba con la alimentación. Entonces mi vía de escape para no seguir subiendo de peso era
echarlo todo, era vomitar. Entonces al final el ciclo ya no solamente era comer, sino era comer y echarlo todo. Al final la adicción no estaba en el placer de la comida. Eso se olvidó por completo. El placer realmente estaba en vomitar, estaba en echarlo todo. Y pasaron meses y meses donde en silencio yo buscaba hacerlo de la manera más silenciosa posible. Y pasaba noches en vela 4 o 5 de la mañana deslizando TikTok esperando que llegase el cambio. Y realmente el cambio nunca llegó. Nunca hubo nada que me dijese, ajá, el vídeo, la píldora de oro. No, fue una noche, 2 y pico de la mañana, donde tuve que tomar la decisión de si quería seguir con lo que me estaba pasando o quería darle un paso a la vez. Porque en mi mente lo que quería era poder quitar todas las consecuencias de mis actos que había tenido. Tanto el peso que había ganado, el remordimiento que tenía, la culpa que tenía, quería que desapareciera por completo de la noche a la mañana. Pero eso no funciona así. Entonces tuve que tomar la decisión de un paso a la vez. De que si quiero cambiar, tengo que hacerlo un paso a la vez. Y en base a eso, recaí muchas veces. Había semanas donde estaba limpio, otras semanas donde no estaba limpio, donde volvía a caer en los problemas. Y sentía mucha culpa. Pero ¿sabes lo que realmente me hizo y me hace estar limpio ahora? El hecho de no haber desistido. El hecho de llevar 2 semanas, recaer y aunque sentía culpa, volví a empezar de cero. Y me lo tomaba como un videojuego. Y llegó un punto en el que paulatinamente estuve limpio. Y estuve 6, 7 meses, 8 meses sin hacer ninguna tontería de esas. Y haber madurado en ese sentido. Y haber dejado de evadirme de la realidad y tomar conciencia. Y ahí es cuando empecé a redireccionar mi obsesión por las cosas negativas y a darle algo positivo. Y en mi canal de YouTube justamente hay una brecha de 2 años, porque si tú ves el vídeo de justamente antes de dejarlo y el de después, ves un cambio físico totalmente diferente. Porque, honestamente, en esos primeros vídeos yo seguía con problemas alimenticios, pero no quería decirlo. Pero mi afán estaba en poder conseguir leer conocimiento y poder transmitirlo para poder conectar y evadirme de esa adicción y poder generar mi adicción en algo positivo, que era la creación de contenido. Por eso todos esos vídeos no quiero borrarlos, porque al final son como las cicatrices que tenemos cuando tenemos una herida, pues el reflejo que hay en este canal. Entonces, aparte de poder contarte mi historia de estos procesos que yo pasé, es sobre todo de que la llave definitiva que encontré fue la persistencia, es decir, el tiempo y la persistencia en seguir una y otra vez, sabiendo de que un paso a la vez lo iba a conseguir, de que si yo iba al gimnasio poco a poco, paso a paso, y me iba comprometiendo 24 horas a que me iba a comprometer a estar limpio 24 horas y después podía volver a hacer cualquier tontería. Esta es la secuencia que utilizan los alcohólicos anónimos para desintoxicarse. 24 horas comprometidos sin beber y después ya beben, pero no beben y después de esas 24 horas se vuelven a comprometer. Pues ese era mi compromiso para poder salir de ahí. Y al final lo he utilizado en otras áreas de mi vida cuando quiero implementar un hábito, 24 horas haciendo ese hábito y ya después me olvido de ese hábito, pero después de 24 horas me vuelvo a comprometer. Y es compromiso, es pura responsabilidad lo que tuve que asumir. Otro punto fundamental es qué obsesión tenemos, porque puede ser beneficiosa o negativa. Al final, una persona que se obsesiona con el gimnasio, si llega al extremo, al final termina siendo negativa. Pero si tiene una obsesión sana con algún hábito, como puede ser un deporte, al final las personas de más éxito en un área se han obsesionado con eso. O sea, es imposible no obsesionarse y tener éxito de la noche a la mañana. O a lo mejor tienes un golpe de suerte porque estabas en el momento adecuado, pero como no tengas la habilidad cogida, y yo creo que la habilidad es tiempo por muchas veces haberlo practicado y obsesionarte, como no tengas la habilidad te vas a pique. Entonces creo que estas pruebas que nos pone la vida, puede ser otro caso, en tu caso puede ser otro caso totalmente diferente al mío, pero estas pruebas que te pone la vida son las que realmente son exámenes para probar tu disciplina, para probar tu valía, tu actitud frente a la vida y sobre todo tus valores que tienes. Si realmente los valores que predicas de superación, en este caso los que yo predicaba en el canal de YouTube, de superación, de ser nuestra mejor versión, oye, la vida te hace toc, 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 mira, tienes estos problemas, a ver si realmente todo lo que hablas lo predicas, a ver si realmente todo lo que dices en YouTube realmente lo aplicas. Y ahí está la prueba definitiva. Al final cualquier persona puede hablar frente a la cámara, puede dar 1000 tips, 1000 consejos, pero llega un momento en el que la vida te dice, oye, todo lo que decías en este vídeo, todo lo que predicabas por ahí, oye, lo vas a aplicar ahora, que estás en un momento decisivo en tu vida. Lo vas a aplicar ahora para poder transformar cada área de tu vida. Y es eso. O sea, al final es, si tenemos una obsesión negativa, un hábito negativo, una adicción negativa, ser conscientes, como la historia del hombre y de los 50 pisos, de que lo importante no es la caída, sino es el aterrizaje.
Lo importante es cómo aterricemos en el suelo. Básicamente, qué torta nos vamos a dar con el suelo. Y esta puede tener una magnitud súper amplia o puede ser leve. Pero en mi caso, yo solamente cambié porque me di una torta y ya no podía más con mi vida. Y yo llegué a la conclusión de que el ser humano solamente cambia por tocar fondo o porque es muy consciente de eso y cambia. Y es mi objetivo con este vídeo. Y espero que con mi historia te pueda servir y que al final todos son ciclos, de todo se sale. La vida son lecciones y tenemos que jugar con nuestra mejor actitud frente a la vida y saber que nosotros ahora mismo estamos viendo el presente, que es justamente delante de un tronco y un árbol, y que a veces necesitamos hacer un zoom out para ver el bosque completo y ver la totalidad y ver cómo cada punto se va conectando. Al final todos somos adictos a algo. Puede ser contraproducente o puede ser beneficioso, pero cuando tomamos conciencia de qué efecto tiene, de qué aterrizaje nos va a dar esa adicción y esa obsesión, podemos ver si estamos creciendo en la vida o estamos muriendo.